El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Hoy vamos a tratar temas nacionales de importante interés para ustedes porque consideramos, tal como lo hayamos dicho en el anterior programa, que dejamos a Patricia Lara con una entrevista muy importante con el ministro Armando Benedetti, y habíamos dicho que aplazábamos el análisis del decreto presidencial por medio del cual se convocaba la consulta popular e inclusive se hablaba de que más adelante se podía abordar una constituyente. Y en buena hora dejamos ese tema porque posteriormente Caracol Radio y el grupo Prisa en general lograron una entrevista muy importante, muy jurídica, de mucho peso, entre el profesor Mauricio Gaona, uno de los grandes constitucionalistas que tiene el país, pero que no vive aquí en Colombia, y el ministro designado de Justicia, el doctor Montealegro. Fue una cátedra completa que hay que reconocer sobre argumentos constitucionales y jurisprudenciales de las diferentes tesis que se han abordado en países como Francia, Estados Unidos, Alemania, y que traídas a la confrontación y al análisis, en últimas nos indican a nosotros que la Constitución de nuestro país, con 380 artículos, es una de las mejores constituciones del mundo y que además al final de esta confrontación o este análisis de los dos juristas constitucionalistas, la creación de una corte especial para la guarda de la Constitución, enarbola la bandera para no tener ni el más mínimo asomo de que existe una posición confusa de un mandato constitucional dado por el soberano, que es el pueblo, y que en cualquier momento el administrativo, el administrador, en este caso el gobierno, puede de ninguna manera abrocarse la posibilidad de encontrar una postura difusa e inconstitucional en un momento dado
para poder desde el campo administrativo abordar la Constitución y ejercer la norma. Porque en Colombia está muy claro, pero muy claro, la separación de poderes. La soberanía reside en el pueblo y de él emanan las ramas del poder. Entonces, esas tres ramas que jurídicamente se mantienen separadas, una que hace las leyes, y no tiene sino que hacer las leyes, esa es su función intrínseca, hacer las leyes para que regule el comportamiento de la sociedad, dicta las reglas, dicta la forma como debemos comportarnos dentro del marco jurídico de lo que es Colombia, y otro que ejecuta esas normas, y es el administrador, en este caso el gobierno. El presidente de la República, con sus ministros y directores de institutos descentralizados, ejecuta el mandato que le da el hacedor de las leyes. Y otro cuerpo que está vigilante para saber si violan esas normas, si no se aplican, y entonces está allí para buscar la armonía y servir de árbitro quien lo haga mal y sancionar a quien lo haga mal, castigar civil, penal, aduanera, laboral, a través de leyes que están instituidas en el ordenamiento jurídico a aquellas personas que desborden la relación que se debe mantener. Es decir, hay un completo equilibrio de estos poderes. Cada uno, si hablamos de un solo poder, que es que es el número uno, el único poder, el poder único del pueblo, del soberano, cada uno tendría el 33,33%. Y entonces se regulan y se cuidan entre ellas. Y existen los llamados pesos y contrapesos para que eso funcione. Y ahí se encuentra el Banco de la República, ahí se encuentra la Registraduría del Estado Civil, ahí se encuentra muchos órganos que trabajan en este sentido, tratando de que se mantenga este orden que debíamos tener. Esta confrontación vamos a ver una parte de ella porque dura 1 hora completa y no tenemos el tiempo. Y quisiéramos empezar esta parte que en buena hora el presidente, al haberse aprobado la consulta popular en el Senado de la República y luego fue a conciliación, se nombraron los ponentes para conciliar, tenían que volver a cada una de las cámaras en plenaria para que cada una de las cámaras aprobara, pero no se podía modificar absolutamente nada de lo que ya había aprobado el Senado, porque si no se empantanaba. Y la Cámara resolvió votar el proyecto tal como lo había aprobado el Senado y tal como venía del Senado. Luego se aprobó y en este momento pasaron casi todas, por no decir todas, lo que Petro proponía para no hacer la consulta popular. Y en buena hora, ahora le toca a Petro, según la ley 1757 de 2015, le toca a Petro dictar otro decreto para suspender o retirar, mejor, la consulta popular, explicando las razones por las cuales lo hace ante la Corte Constitucional y también ante el Senado de la República. En buena hora para los colombianos se aprobó en el Senado de la República la consulta popular. ¿Qué viene con la aprobación? ¿Qué es lo que pasó con la aprobación de la consulta popular? ¿Y qué ha pasado también con el hecho de la caída en la Corte Constitucional de la pensional, que la Corte Constitucional la devuelve por vicios de forma, no por vicios de fondo? Y entonces se devuelve a la Cámara para que la Cámara en plena subsane los vicios de forma y pueda nuevamente
el presidente pasarla a la Corte Constitucional, que la puede aprehender de oficio y empezar a regir. Lo que sí es que ya no va a regir como estaba dicha a partir del mes de julio, como se tenía indicado. Cambian los procesos, es posible que el presidente cite a extraordinaria para que se subsane lo que está pendiente, o por el contrario, el presidente puede esperar al 20 de julio y que se presente este proceso que tiene que subsanar lo que falta y que la Corte Constitucional ha pedido, aunque hay otras demandas sobre la Constitucional que vienen caminando. Vamos a ver entonces este programa empezando por cómo está lo de Miguel Uribe Turbay. Vamos a ver lo que está pasando en este momentito, lo que ha pasado durante el curso de la semana. Veamos qué ha pasado. Empecemos por allí, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que dijo la Fiscalía es que se trata de un atentado político, que el ataque contra la vida del senador Miguel Uribe Turbay estaría directamente relacionado con su postura política en oposición al gobierno nacional. Según la audiencia en contra de alias Gabriela, una de las 4 capturadas por su posible participación en el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, el atentado estaría motivado por razones políticas y por ser de un partido en oposición al gobierno nacional, según lo dio a conocer la unidad investigativa de Noticias Caracol. Siendo el senador una persona públicamente expuesta que había informado a la UNP en varias ocasiones de la situación de riesgo en que se encontraba por sus posturas contrarias a las políticas del gobierno nacional y pertenecer a un partido que se declaró en oposición. También se conoció que tiene identificado a un hombre conocido como alias El Costeño, quien habría articulado el plan criminal, contratando al menor que disparó, a la mujer que le entrega el arma y al conductor que los moviliza hasta el sitio. La esposa del senador, Claudia Tarazona, aseguró que Miguel Uribe sigue aferrado a su vida y agradeció las oraciones de los colombianos. Hoy podemos decir que Miguel tiene fuerzas para seguir luchando. Muchas gracias y no olviden, por favor, seguir orando, mándenle toda su buena energía. Lo último en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 59 minutos. Lo último es un nuevo parte médico de la Fundación Santa Fe sobre el estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay. Vamos con Julián Ríos. Julián, ¿qué es lo último? Sí, Catalina, efectivamente el comunicado número 012 es el comunicado oficial de la Fundación Santa Fe de Bogotá, emitido a las 6:45 de la mañana. Dice lo siguiente, me permito leerlo, abro comillas. La Fundación Santa Fe de Bogotá, por solicitud de la familia, informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa bajo manejo en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico, manteniendo su condición de máxima gravedad y con pronóstico reservado. Continuamos realizando el cuidado integral y multidisciplinario requerido con monitoreo permanente de sus constantes neurológicas y hemodinámicas. Y anticipamos que los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán en el momento en que existen cambios clínicos relevantes. Es el comunicado número 012 oficial de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el que señalan que el precandidato... Como podrán ver, estas son noticias que hemos tomado, que están en YouTube, las hemos tomado de allí, son de Telemedellín y también son de Caracol. Pero nos sirven para tener el informe para los televidentes del programa Conversando con Luis Hermes. Estamos rogando a Dios que esto se arregle de la mejor manera posible, aunque se dice que son móviles políticos. Otros dicen que, bueno, yo no quiero que se forme un enredijo, como la gente está diciendo. Algunos están diciendo que son cálculos políticos, que las cosas salieron mal, que en los informes que se ha dado, y ustedes lo acaban de escuchar, no hay nada que nos diga dónde está, cómo entró la bala, si entró, si salió, si se quedó, si afectó el parietal. Hay personas que están elevando muchas situaciones que son incongruentes. Dios quiera que eso no sea cierto, yo no creo que eso sea verdad. Pienso que lo que le pasó al senador y precandidato de la oposición
y más claramente del Centro Democrático, nos debe doler a todos los colombianos, que debemos de pensar en que no podemos volver a los días aciagos en que teníamos que estar escondidos porque no sabíamos si íbamos a volver a nuestros hogares. Y ustedes saben que mataron a más de 5 candidatos a la presidencia de la República. Eso no lo podemos volver a atravesar. Hace 25, 30 años vivimos esos momentos aciagos, muy complicados, muy difíciles para el país. Tenemos que buscar la conciliación, la paz y bajar de parte y parte el lenguaje. No solamente es de la parte del gobierno, también es de parte de la oposición. El país está muy polarizado y en la medida en que estos medios no los aprovechemos bien, quienes ejercemos el periodismo, para llamar al orden, para llamar a la quietud, a la paz, al establecimiento, estamos incendiando. No podemos aprovechar estos medios para hacer del país una división intrínseca que nos lleve a una guerra civil. Por el contrario, estamos en la obligación de buscar y posibilitar que la gente de bien y todo el mundo y todos los colombianos podamos gozar de una buena salud mental, de una buena salud política, de una buena salud laboral, de una buena salud deportiva, que no se maten en los estadios las personas por una camiseta. Estamos muy mal y muy golpeados los colombianos de bien que queremos la paz para todos. De tal manera de que, enhorabuena, ruego a Dios que el señor Miguel Uribe Turbay, que no es de mi partido político, se mejore para el bien de todos los colombianos y para evitar lo que podría pasar. Y para los que están diciendo que puede ser montaje, por favor que no aticen la candela en esto. El tiempo se encargará de decir lo que pasó. Bueno, ahora bien, volvamos a la reforma laboral. Decía que felizmente la reforma laboral ya fue aprobada y de eso se deducen algunas cosas. Primero, que el recargo, las horas extras pasarán del 75% al 100%. Pasarán del 75% al 100% en forma gradual. Por ejemplo, para julio del año 2025 se subirá un 5% sobre el 75% que venía, llegará al 80% el recargo. Para el mes de julio del 2026 se le incrementará el 10%, subirá al 90%. Y ya para julio del 2027 se incrementa el otro 10% para que el recargo sea del 100%. El gobierno expresaba en el proyecto que el recargo nocturno, y aquí lo dijimos varias veces, que en Colombia empieza a oscurecer a las 6 de la tarde, pero se llegó en un acuerdo que me parece muy válido, porque es que las leyes no se pueden aprobar como el gobierno quiere, porque por eso es el debate, y por eso es la democracia. En la democracia hay debate, hay contradicciones, y el que gana en el debate, pues impone sus condiciones. Entonces, se llegó a que no sea a las 6, sino que sea a las 7. Y eso está bien, a las 7 de la noche empiezan las horas extras. Esa forma se va a calcular que a las 7 p.m. el recargo será del 35%. Y aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores, por cada 100 trabajadores deben meter en su nómina a trabajar a 2 discapacitados. Es que los discapacitados, hay muchas personas que son discapacitados porque le faltan las piernas, porque le falta un brazo, pero no están inhabilitados porque también comen, también viven. Y hay que darle la oportunidad a estas personas de que puedan seguir trabajando. Estas son condiciones que se pudieron establecer, entre otras. Los de las plataformas laborales, los que trabajan en plataformas,
tendrán la seguridad social y tendrán también cubiertos los riesgos profesionales. Los independientes, pues, tendrán que cubrir parte de la seguridad social con más o menos el 40%, el 60% lo cubre el dueño de la empresa. Y los contratos, que es una cosa también importante, serán de dos tipos. Contratos a términos definidos, que serán por 4 años, y contratos a términos indefinidos. Es decir, si una persona está trabajando a término definido 4 años, se cumplen los 4 años y sigue trabajando, ese señor o ese trabajador debe pasar a contrato indefinido. Allí de pronto se puede presentar algo que cuando la persona cumple los 4 años, la empresa lo saca, para no vincularlo a término indefinido, porque está obligado después de 4 años a vincularlo en forma indefinida. Yo no sé cómo vayan a hacer esa forma, cómo vayan a trabajar allí, pero me parece que habría que tener mucho cuidado. Por último, los contratos del SENA, que parecía como una dificultad, pues se aprueban, van a tener todas sus prestaciones. Los trabajadores del SENA, habrá una época que es de aprendizaje y habrá otra época que es de práctica, donde le van a pagar el 100% de un salario mínimo. Me parece muy bien, porque están presentando un trabajo. Y miren una cosa, los trabajadores del SENA son muy buenos, Con todo respeto tengo que decir, hay técnicos del SENA que son mejor que muchos ingenieros, como le estoy diciendo, con respeto a los ingenieros, pero son muy buenos. Eso en cuanto a la reforma laboral. Ya dijimos que el gobierno ya desmontó el proyecto por medio del cual se discutía si era bien, si estaba bien, si el presidente lo podía hacer, si el presidente no lo podía hacer, era parte de lo que íbamos a discutir. Y ahora, con lo del doctor Mauricio Gaona y el doctor Montenegro, vamos a tener un poco de ilustración sobre ese debate y luego analizaremos algo sobre lo que él dice, de lo que ellos dicen, en lo que a mí concierne, desde el punto de vista también constitucional. Con todo respeto, son dos personas de mucho nivel, pero también voy a hacer mi aporte sobre lo que yo pienso y sobre lo que yo creo que el presidente Petro iba a hacer al respecto, y que aunque yo voté por Petro, no soy petrista, yo soy liberal, no compartía esta parte del decreto. Con todo respeto lo tengo que decir. Sobre la reforma pensional, ya dije que la devolvieron por vicios de forma, no por vicios de fondo, de forma. Entonces vuelve a la Cámara, no entra a regir como estaba indicada y queda pendiente de resolverse. Creo que eso se resuelve en 1 mes, 2 meses por tarde. De tal manera de que no creo que ahí vaya a haber problema. Vamos ahora a la cuarta parte de este conversatorio que tengo con ustedes, y se trata de la conversación o la confrontación entre Montenegro y Gaona. Miremos cómo inició esto, porque es justamente desde el punto de vista de la presentación del proyecto de consulta que le presentaron a la Corte Constitucional. Este fue el enfrentamiento. Asamblea Nacional Constituyente. Nuestros invitados, como acaban de escuchar, son el profesor Gaona, un investigador, doctor y relacionado con las universidades de Harvard, de UCLA en California, de Canadá, de McGill, de Indianápolis, de la Sorbona y del Externado en Colombia. El profesor Gaona no vive en nuestro país. El profesor Montenegro pues tiene una amplísima hoja de vida. Ha sido pues un líder en la Universidad Externado de Colombia. El profesor Montealegre ha tenido muchísima experiencia en el servicio público con cargos tan importantes
como magistrado de Corte Constitucional. Eduardo Montealegre también fue fiscal general de la Nación y en su hoja de vida, además de sus estudios en Colombia, tiene mucha relación con estudios en Europa, especialmente con las escuelas de leyes de Alemania, que han sido un poco la guía de su vida académica. A ambos les doy las gracias y no hay reglas del juego, así de simple. El debate no puede durar sino 1 hora porque ambos tienen compromisos dentro de 1 hora. Compromisos importantísimos, nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada uno tendrá 30 minutos para que los use como quiera. Periódicamente les estaremos informando cuánto tiempo lleva cada uno, como para que ellos calibren el tiempo que están usando. Ellos van a plantear el debate, se van a responder entre ellos y hay solo 2 temas: consulta y constituyente. Hicimos un sorteo, comienza hablando el profesor Gaona, responde el profesor Montealegre y al final habrá un cierre de 1 minuto y cambiamos el orden. Cerrará el profesor Montealegre. Ambos bienvenidos. Profesor Gaona, buenos días. Buenos días, Julio. Muchas gracias a usted, al Grupo Prisa y al País de España por su invitación. Es usted muy amable. Profesor Montealegre, ministro, buenos días. Muy buenos días, Julio, a toda la audiencia de la W, de Caracol, El País. Sinceramente, agradezco la oportunidad para dialogar con Mauricio Gaona, un muy respetable profesor de Derecho Constitucional en Colombia y en el mundo. Profesor Gaona, usted dijo la semana pasada que este era un exabrupto judicial. Por favor, argumente esa afirmación para que le conteste el profesor Eduardo Montealegre y luego, pues, entre los dos van anotando lo que deseen. Adelante, profesor. Gracias, ministro. Debo aclarar que yo no estoy vinculado en este momento con el externado, pero muchas gracias por la introducción. Se trata de lo siguiente. El ministro hace una observación que a mi juicio es errada. Cuando él cita, o es parcialmente errada, cuando él cita como precedente constitucional necesario y cuasi obligatorio aquel que se surtió a través de la Suprema Corte de los Estados Unidos para justificar el control constitucional difuso y entregarle esa opción al presidente de la República, que a su juicio puede ejercer una acción o una excepción de inconstitucionalidad, que es un juicio de valor constitucional de todos modos, similar a los que hacen los jueces. Conlleva al siguiente aforisma, bastante complejo. De una parte, el precedente es Marbury versus Madison, de 1803. En ese caso, con una decisión muy bien escrita por el juez de justicia y el presidente de la Suprema Corte, John Marshall, la Suprema Corte, que en esa época era nueva en el sistema constitucional americano, estamos hablando del año 1803, es decir, unos pocos años después de la Constitución de Virginia de 1776, se encontró en un caso en donde las acciones de las otras 2 ramas del poder público estaban en jaque. En el primer término se trataba, para que sus oyentes tengan una mejor ilustración de por qué este precedente impactó 74 constituciones directamente y 133 cortes alrededor del planeta, es porque en ese caso el presidente Adams expidió un nombramiento y lo firmó el secretario de Estado para el juez de paz William Marbury en 1800. Pero el presidente Adams perdió las elecciones presidenciales en noviembre de 1800. Después de haber perdido las elecciones presidenciales, el Congreso adoptó un estatuto aprobando nombramientos judiciales. Pero esos nombramientos judiciales los hizo la administración para beneficiar el partido del presidente Adams, los federalistas en esa época. Porque por constitución el presidente no podría después revocar esos nombramientos. Al hacer eso, entre el noviembre de 1800 y marzo de 1801, cuando se posesiona el nuevo presidente, quien ganó, Thomas Jefferson, el candidato demócrata republicano,
colocó al Estado en una crisis constitucional, porque el nuevo secretario de Estado, James Madison, invalidó los nombramientos, porque el juez Marbury no alcanzó a recibirlo en persona. Había un requisito en la ley que para que surtiera efecto tenía que recibir el nombramiento. Entonces tenemos un acto del Congreso que consintió el acto del gobierno y el acto de gobierno que revoca un acto del Congreso. En esa situación, por primera vez, si bien la Constitución de Estados Unidos en sus 3 artículos y 14 enmiendas y después enmiendas adicionales, tiene unos procedimientos para decir cuáles son las funciones de los 3 poderes, no había generado un chequeo y balance entre los 3 poderes para decir cuáles eran los límites de cada poder. Es decir, esto está en la exégesis de la separación del poder público. Lo que hace Marbury en este caso es aprovechar la oportunidad y de establecer la siguiente regla de derecho. It is for the judge to say what the law is, and for the legislator what it should be. Es para el juez, o le corresponde al juez decir cuál es la ley, y al legislador cuál debería ser. Nótese que no se menciona al ejecutivo o al presidente. 200 años después, en el caso Boudemian versus Bush, que tiene que ver con Irak en 2008, la Suprema Corte de Estados Unidos vuelve a citar este precedente, obviamente que lo hacen varios precedentes, yo cité un artículo en una carta que les envié, pero este es más importante porque lo establece como sentencia de principio y dice, y se reafirma y lo coloca entre comillas, y le recuerda al presidente de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos que la Suprema Corte es la que tiene la guardia, integridad de la Constitución y es la única que tiene la última palabra constitucional. Y es la dueña y el único referente de la supremacía constitucional del Estado. Entonces, el exabrupto jurídico de proporciones históricas, respetuosamente con las credenciales y la investidura que tiene el ministro y naturalmente con su formación académica muy merecida, está en que no es posible decir que el presidente de Colombia ejerce un control difuso que no se inventaron en Colombia, es el Judicial Review de la Suprema Corte de los Estados Unidos, es el renvoi préjudiciel del Consejo Constitucional francés de la Quinta República en los artículos 56 a 61 de la Constitución de 1958, y le puedo citar todas las demás, que le da el poder a la Suprema Corte. Es decir, resulta un exabrupto decir que el presidente de Colombia tiene un control constitucional difuso cuando el presidente de los Estados Unidos, en el lugar donde se lo inventaron, no lo tiene. Ese es un primer acercamiento jurídico. El segundo es sobre la supremacía de la Constitución, pero le permito al ministro, naturalmente, interpelar mi argumento. Mire, Julio y Gustavo y oyente, lo primero que tengo que decir con absoluta sinceridad, y no es falsa modestia. Para mí de verdad es muy importante tener un diálogo con Mauricio Gaona por sus credenciales inobjetables, pero además por un hecho especial. Es que yo fui alumno de Manuel Gaona. Mi inicio en el estudio de Derecho Constitucional en la Universidad de Externado en el 2º año de Derecho lo hice bajo la orientación de Manuel Gaona, padre de Mauricio. Creo que ha sido el mejor constitucionalista que ha tenido la historia de Colombia. Además, yo me gradué en el año de 1980 en la misma universidad y el nombre de mi promoción es Manuel Gaona Cruz. Luego, por eso para mí resulta un verdadero honor poder dialogar con el hijo de uno de los grandes constitucionalistas del país, que hace honor a la trayectoria intelectual de su padre. Gracias, ministro. No lo sabía. Gracias, ministro. Lo primero que tengo que señalar es que yo creo que hay una lectura que no es correcta por parte de Mauricio frente al alcance que yo le di a la sentencia muy famosa del año de 1803 de la Corte Suprema de Justicia y que acaba de explicar con detalles Mauricio. ¿Y por qué? ¿Cuál era el sentido de la invocación de esa sentencia? Es indiscutible que uno, a pesar además de los pros y de los méritos que ya señaló históricamente Mauricio por el contexto cultural, político el que se produce en los Estados Unidos, yo lo que quería destacar es que uno de los grandes méritos de esa decisión es
que convirtió o fijó como parámetro muy importante el concepto de la Constitución como norma jurídica. Ese es el punto realmente que yo quería destacar como precedente de los controles constitucionales, tanto americano como el control concentrado europeo. ¿Por qué razón? Porque si bien esa sentencia es un hito famosa, pues debemos recordar que para llegar a esa sentencia pasaron muchas décadas de evolución y encontramos muchos precedentes gestores también en el derecho inglés. O sea, aquí culmina, o tal vez diría yo, empieza una gran ruptura con una tradición que empieza en el derecho inglés y hay muchos debates anteriores a esta decisión de la Corte Suprema. Pero ¿qué es lo importante de esta sentencia? Más que el caso particular, el punto central es que tal vez con mayor relevancia se establece que la Constitución política es una norma jurídica. Y eso es supremamente importante, porque generalmente se entiende por muchos sectores equivocadamente. Nosotros lo hicimos durante muchos años, a pesar de disposiciones expresas, de creer que la Constitución es simplemente un proyecto político, un deber ser, un programa, una bitácora a cumplir, pero el mérito de esa decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos es que ahí se consagra el principio de que la Constitución es norma jurídica. Y a partir de ahí podemos decir que se desarrolla todo el constitucionalismo contemporáneo, tanto en su línea anglosajona, Estados Unidos, Inglaterra, como lo que se ha denominado continental europeo por un control concentrado que se desarrolló en forma enorme, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y previo el trabajo del creador del constitucionalismo concentrado europeo, uno de los más brillantes, quizás el jurista más importante del siglo XX, que se llamó Hans Kelsen. Entonces, lo primero que yo quiero anotarle al profesor Mauricio Gaona es que la invocación que hago de ese precedente judicial lo hago en el sentido del hito que representó de haber señalado que la Constitución es una norma jurídica y debe tratarse como tal. En segundo lugar, entiendo claramente que esa sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos nace claramente para darle la facultad a los jueces, no a la administración, no al gobierno, lo tengo absolutamente claro. Es más, fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Y qué dijo esa decisión de la Corte Suprema de Justicia? Que si había una incompatibilidad entre una ley federal, que era el caso que se iba a estudiar ahí con ocasión de una disputa que en últimas parece menor, pero dio lugar a uno de los hitos del constitucionalismo contemporáneo, que lo aplican los jueces. Es absolutamente claro que en ese sistema norteamericano ese control es un control judicial que lo aplican los jueces. En este caso lo hizo la Corte Suprema de los Estados Unidos de inaplicar una ley federal para resolver el caso de unos nombramientos, como lo explicó Mauricio Gaona. Entonces, yo no, al invocar esos dos elementos fundamentales de lo que representa para el constitucionalismo contemporáneo esa famosa decisión de la Corte Suprema de 1803, punto de referente en todos los debates constitucionales del mundo, lo hice fundamentalmente en esos dos sentidos. Reitero, en el sentido de que la Constitución es norma jurídica, y en segundo lugar que se introduce el sistema de control, y básicamente un sistema basado en lo que nosotros hemos denominado excepción de inconstitucionalidad, que le permite a un juez inaplicar una norma de menor jerarquía para darle prevalencia a la Constitución. Pero jamás he dicho que los otros elementos colombianos, como la posibilidad de que el presidente de la República pueda invocar una excepción de inconstitucionalidad, tengan
sean un espejo de lo que dijo la Corte Suprema. De ninguna manera lo he dicho, porque tengo claro que aquí es un control judicial de los jueces. Muchos lo han denominado equivocadamente gobierno de los jueces. No, señor. El problema de si un presidente de la República, es decir, una autoridad administrativa, como es el caso en Colombia, puede aplicar una excepción de inconstitucionalidad de un acto administrativo, es un problema típico de la legislación colombiana. Yo aquí invoqué el derecho comparado en dos elementos que nos pueden servir de apoyo y de ilustración a un contexto en el que se está presentando este debate. Y la tesis, entonces, ya entrando a la polémica colombiana, pues de una vez la quiero plantear, y está planteado expresamente en el decreto que expidió el presidente de la República. ¿Y cuál es el debate central? El primer problema es si una autoridad administrativa, en este caso el presidente de la República, puede o no aplicar una excepción de inconstitucionalidad de un acto del Congreso que a su vez también es un acto administrativo. Una vieja discusión del derecho colombiano. Y sobre este tema yo quiero contarle anécdotas a Mauricio, que este debate yo lo aprendí de su padre, de su cátedra en segundo año de Derecho, y en esa época, además de los textos muy importantes, artículos muy serios de Manuel Gaona, porque Manuel Gaona se parecía en muchos temas al estilo en que escribía Jorge Luis Borges, porque escribía textos cortos y absolutamente comprensibles, y yo leía esos textos que después del Holocausto fueron publicados por la Universidad Externado de Colombia. Y en ese momento entraba el debate y estoy hablando de la época en que fui alumno de Manuel Gaona, o sea, yo estoy hablando del año de 1977. El segundo año de Derecho del Externado empezó ese debate por ilustración de mi profesor Manuel Gaona. Y el debate de esa época estaba. Si estamos hablando de un debate que a mí me enseñaron hace más de 45 años en la universidad, y es el debate acerca de si una autoridad administrativa puede o no puede aplicar una excepción de inconstitucionalidad sobre un acto administrativo. Sí. Debate que empecé a aprender ahí. Profesor. Sí, señor. Le doy solo un recorderis. Ha usado usted ya 10 minutos de su tiempo, mientras que el profesor Gaona ha usado 5. Corto ahí solamente para contarle a Mauricio que ese debate es muy antiguo, que lo aprendí de su padre y que es un debate que yo creo que se inicia desde hace un siglo, donde está la polémica que estamos dando en este momento. Un gran profesor de Derecho Constitucional, Jaime Sainín Greifeste, que escribió un libro para nosotros los estudiantes en esa época muy valioso, La defensa judicial de la Constitución, planteaba precisamente este debate con tesis muy respetables. Luego no puede decirse que es un exabrupto jurídico acudir a algunas de las tendencias de ese debate. Claro, mi observación no es sobre ese debate, sino sobre el derecho constitucional comparado, pero tomo su punto. Sobre ese debate me referiré luego, ministro. Preferiría, para ser justo con el ministro, escuchar su posición para que entremos en materia sobre la invocación que usted hace del artículo 4, sobre la supremacía de la Constitución, y con base en ella abrogarle al presidente la posibilidad de ejercer ese control constitucional o por vía de excepción de inconstitucionalidad. Preferiría que usted hiciera la exposición, ministro, porque no estaría bien que yo criticara algo en caso de que usted tenga una aserción más amplia de lo que he escuchado. Entonces, la pregunta que me hace Mauricio, y que creo yo que es uno de los ejes del debate, es si el presidente de la República puede o no ejercer una excepción de inconstitucionalidad sobre un acto administrativo. Mauricio, según le entendí, quiere que yo dé mis argumentos para usted refutar. Perdóname, ministro, el acto del Congreso es un acto constitucional también. El decir no es un acto constitucional. Es el consentimiento previo
que se establece en la norma. Yo lo que le pregunto es si el presidente puede hacer un juicio de valor constitucional sobre un acto del Congreso de la República en el cual no satisface sus intereses políticos, como decir no a la consulta popular. Es un acto existente. Es que el debate, el decreto está fundamentado en el hecho de que existió un acto jurídico por parte del Congreso. El decreto del presidente no está partiendo del punto de vista de que el acto del Congreso fue inexistente. Inicialmente, dentro de las discusiones previas que tuvimos para expedir este decreto, se pensó en la tesis de la inexistencia. Hay una norma constitucional muy antigua, creo que es una disposición que viene de la Constitución del 86, donde establece que todos los actos del Congreso de la República que se profieran por fuera del marco constitucional no producen efectos y son inexistentes. Pero esa vía de argumentación finalmente no se acogió. Acogimos una vía de interpretación en la cual partimos del punto de vista de que hay un acto jurídico por parte del Congreso, que ese acto nace a la vida jurídica, pero que ese acto es contrario a la Constitución Política de Colombia. Sintetizo entonces diciendo, existe un acto jurídico, ese acto nace a la vida jurídica, pero el presidente de la República lo inaplica por ser violatorio de la Constitución. ¿Cuál es el fundamento? En este caso ya entramos en el terreno ya no propiamente del derecho comparado, que reitero, creo que es una fuente muy importante, criterio auxiliar de interpretación de nuestras instituciones jurídicas, porque es que... Como pueden ver, fue un debate muy interesante, pues parte del debate solamente. En conclusión, lo que queda claro es que la Constitución Política colombiana establece, primero, esta Constitución del 91, al contrario de la Constitución del 86. Lo primero que hay que tener claro es que esta Constitución hace que la soberanía resida en el pueblo. Y eso es muy importante. El soberano es el pueblo. En cambio, la Constitución de 1886 decía que la soberanía reside en la nación. Y hay una gran diferencia. Y el jefe de la nación dice que es el presidente de la República, que es el jefe del Estado y el jefe de la administración. Entonces, la soberanía residía en el presidente de la República. Y era tan cierto eso, que residía en el presidente de la República, que el presidente, una vez que se posesionaba, es más, los votos, pues votábamos, pero no contaban los votos realmente. El presidente, una vez que se posesionaba, nombraba a sus gobernadores. Y esos gobernadores designaban los alcaldes. Y ya lo dije aquí, los pueblos mismos no podían elegir a sus gobernantes, que se cambió con el acto legislativo de 1988 más o menos, que dio origen a las elecciones de alcalde por primera vez. Otra cosa que trajo la Constitución de 1991, entre otras, fue que Colombia está dividido, es unitaria pero dividido territorialmente, para poder tener la posibilidad del mando en la región y de la elección de los dirigentes en la región. Pero además, y eso hay que tenerlo claro, es un Estado social de derecho. Y como tal, la comunidad participa. Por eso el decreto 1757 de 2015, que trata sobre la participación ciudadana, cómo participan los ciudadanos en el desarrollo de la nación. Y en la misma Constitución del 91, en el artículo 340, trae precisamente de que debe existir, además del Consejo Nacional de la Dirección Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Planeación, que es una entidad ciudadana
que controla y revisa lo concerniente a cómo se va desarrollando el plan de desarrollo. Son ciudadanos de diferentes órbitas, de diferentes saberes y de diferentes instancias civiles en el territorio. Y eso mismo que está a nivel nacional, el Consejo Nacional de Planeación a nivel nacional, que ven primeramente el proyecto de presupuesto, el proyecto del plan de desarrollo de la nación, antes de que se presente al Congreso de la República. También a nivel departamental está el Consejo Territorial o el Consejo de Planeación Departamental, que también, una vez que el gobernador sale electo, debe construir el plan de desarrollo del departamento. Y ese plan de desarrollo es una ordenanza, que es lo que se va a cumplir. Allí ya no están solamente las metas que ofreció cuando era candidato o candidata, no. Allí está lo que se requiere para el pueblo. Pero ese Consejo Territorial de Planeación o Departamental de Planeación debe recibir y estudiar primero, antes que la Asamblea, ese plan de desarrollo y hacerle los ajustes correspondientes con las diferentes reuniones que se hacen por sectores y que también se hacen además en toda la comunidad, en todo el territorio departamental. Y una vez con el concepto de ellos, el gobernador o la gobernadora lo presenta a la Asamblea para que lo pueda estudiar. Pero primero va por la ciudadanía y así mismo pasa en el distrito. El Consejo Territorial del Distrito hace lo mismo. Quiere decir que hay una participación. Y fuera de eso está el Consejo de Participación Ciudadana, que lo da la Ley 1757, para la participación de la ciudadanía. Y hay una oficina que se encarga de eso en todo el territorio nacional. De tal manera de que el Estado Social de Derecho, que está como primer artículo y en los principios fundamentales, en los 10 artículos que conforman los principios fundamentales de la Constitución, o sea, el soporte en lo que descansa la Constitución, ahí está el Estado Social de Derecho. Entonces quiere decir que aquí no hay nada confuso, todo está bien reglado. La Constitución es norma de norma, y entre la Constitución y cualquier otra norma, siempre primará la Constitución. Está dado eso también dentro de la pirámide de Kelsen, que así lo considera. De tal manera de que no existe la posibilidad de un acto difuso. Claro, cuando el constituyente consideró que este mecanismo de participación, la consulta, y lo dice taxativamente en el artículo 103, que el presidente de la República puede presentar consulta, como pueden presentar los alcaldes y los gobernadores, y se presentará a las respectivas entidades que competen. Dice muy claro que el presidente de la República presentará las preguntas de la consulta al Senado de la República. Y el Senado de la República la presenta para que el Senado la estudie. Y dice que el Senado puede decir sí o puede decir no. Si el Senado dice no, yo le preguntaba aquí al representante Ocampo, recuerdo más, ¿qué pasa? Pues no pasa, lo que pasa es que no hay consulta. Y allí no hay un acto constitucional difuso, no lo hay. Y el presidente habla, pues obviamente, de que se presentaron dificultades, etcétera, etcétera, durante todo el trámite de la consulta. De todas maneras, el presidente no podía legalmente, no era válido la presentación de esa consulta, y en buena hora pasó la propuesta del proyecto de la laboral del gobierno para bien de nuestro país. Aspiramos que se calmen las aguas. Hemos llegado al final de este programa, quedamos pendientes de algunas cosas por tratar. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Si usted no sabe dónde está su hijo o su hija, empiece a preocuparse, porque por no saber se nos están dañando la juventud. Muy buenas noches, hasta el próximo sábado.